Bienvenidos a nuestro programa Gestión Salud. Aquí por las pantallas de Educanal estamos con el doctor Víctor Gómez hablando acerca de las características del Sistema Nacional de Salud aquí en nuestro país. En capítulos anteriores ya habíamos hablado acerca de la Ley 1032, que habla acerca del Sistema Nacional de Salud, las características, funciones, divisiones, cómo se lleva adelante la salud del país. En el capítulo de hoy vamos a hablar específicamente ya acerca de la capacidad instalada, cómo es que funcionan en general digamos, de acuerdo a esta clasificación que a continuación expondremos. Vamos a entender cómo funciona cada una de las unidades y su característica en términos de funcionalidad, de la capacidad física y de lo que podría ofrecer, y por lo tanto la población, los ciudadanos, la ciudadanía va a tener conocimiento y qué esperar cuando acude a un servicio de salud. Esta información que daremos a conocer puede usted visitarlo en la página web del Ministerio de Salud y que constituye el manual de los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Bien, muy bien. Realmente contento por estar otra vez en el programa, ¿verdad? Sí, así mismo. Y como estaba diciendo, vamos a hablar ahora de lo que es todo lo que es la capacidad instalada. La capacidad ¿verdad? instalada. Todo lo que conlleva, vamos a decirlo, cuando una persona llega al servicio de salud, sí, y se encuentra con todo lo que es la parte de infraestructura, la parte, vamos a decir, de tecnología que hay hoy por hoy dentro de los servicios, ¿verdad? Las salas de espera, o sea, toda la parte que uno puede llegar a visualizar dentro de un servicio de salud, ya sea una unidad de salud de la familia, un hospital distrital o un hospital de tercer o cuarto nivel. Correcto. Muy bien, veamos la primera lámina. Entonces, como menciona allí, la capacidad instalada se organiza, vemos aquí abajo, y mide por niveles de atención. Y aquí ya nos damos la primera característica, del primer al cuarto nivel, y es un factor determinante para la planificación y el acceso equitativo a los servicios de salud. Dependiendo mucho de cuál es la prestación del servicio, hablamos de prestación de servicio, de la atención propiamente dicha, ¿verdad? Esta capacidad instalada va modificándose de acuerdo al nivel de atención. O sea, nosotros recordará cuando hablamos de lo que era atención primaria, ¿verdad? Exacto. Hablamos nosotros de lo que eran las unidades de salud de la familia y cómo está conformada la estructura, vamos a decir así, todo lo que es la parte edilicia, el mobiliario, los equipamientos que se utilizan y también todo lo que nosotros vemos con la atención, que son los recursos humanos que trabajan en cada uno de los lugares. Más o menos podríamos decir que cuando la persona entra ya ve que tiene una infraestructura edilicia de menor porte comparativamente a lo que podría significar una infraestructura edilicia de mayor porte, ya de entrada ya lleva una connotación de que efectivamente en una unidad pequeña no se realizan todos los servicios comparativamente hablando con una unidad hospitalaria de gran porte, ¿no? Así, claro. Digamos que de entrada uno ya va a saber hasta qué punto puede ser dado un servicio de salud. Así mismo, o sea, la dimensión, sí, ¿verdad? Está muy relacionado. Claro, está muy relacionado. O sea, una estructura pequeña, como las que tienen, por ejemplo, las unidades de salud de la familia, ¿verdad? Alberga una cierta cantidad de recursos humanos, cuenta con un número determinado de, vamos a decir, de consultorios, de espacios, por decirlo así, y también un número limitado de recursos humanos, ¿verdad? Correcto. Esa situación se visualiza cuando uno ingresa, por ejemplo, en una unidad de salud de la familia, a diferencia de lo que es, por ejemplo, un hospital de tercer nivel, como un hospital regional,
o la infraestructura que puede llegar a tener un hospital de cuarto nivel. ¿Verdad? El caso de los hospitales de Encarnación y de Coronel Oviedo, por ejemplo. Y los televidentes tienen, esto justamente nuestra idea del programa, es que llevar el conocimiento para que todos puedan entender que no todos los problemas pueden ser resueltos en una unidad. Así mismo, o sea, lo que nosotros siempre aconsejamos desde el Ministerio de Salud es que cuando se produce o se inicia un proceso, ya sea infeccioso, un cuadro respiratorio, por decirlo así, como la patología en sí es inicial, reciente, eso puede consultar en una unidad de salud de la familia, que es una estructura más pequeña, donde pero esa estructura está cerca de su domicilio, ¿verdad? A diferencia por eso hay muchas unidades de salud de la familia construidas en todas las ciudades. Así mismo. En todos los barrios inclusive. En barrios y en todo el país, ¿verdad? Y las dos regiones también. Entonces, cuando uno se acerca a una unidad de salud de la familia, ya ve la estructura diferente. A diferencia que podría haber, por ejemplo, en un hospital regional o un distrital, por decirlo. Son estructuras que tienen una conformación edilicia distinta a lo que hoy, vamos a decir, puede contar la unidad de salud de la familia, ¿verdad? Ok, entonces volviendo a la lámina, vemos allí que la capacidad instalada en el contexto de los servicios de salud se refiere al potencial máximo de producción o volumen de atención que un establecimiento puede lograr teniendo en cuenta todos los recursos disponibles. Y para eso es que, comenzando desde el contexto de qué es lo que el ministerio desea, es que toma la decisión de montar, construir una unidad en ese lugar donde se selecciona, ¿no? Claro, así mismo, la población que puede llegar a recibir los servicios, ¿verdad? Es el primer punto, ¿verdad? O sea, cuando hay un barrio o una comunidad que tiene un número importante de ciudadanos, ¿verdad? Es un lugar propicio y tiene que ser en un punto clave, no puede ser en un extremo de la ciudad, sino más bien en el centro, por un lado, ¿verdad? Y como dice aquí en la lámina, ¿verdad? El establecimiento tiene el tamaño de acuerdo al volumen de la necesidad de la población. Así es. ¿Verdad? En ese caso, por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista de lo que es atención primaria, la estrategia de atención primaria, que mencionamos en capítulos anteriores en relación a acudir al servicio cuando se inicia la enfermedad. La enfermedad, lo más rápido posible. Claro, entonces para esa situación no requiere una infraestructura demasiado grande, porque un paciente que acuda al servicio cuando inicia el proceso, ¿verdad? No requiere de internación, por ejemplo. Entonces, la unidad de salud de la familia, vimos en los capítulos anteriores también que la mayoría de ellos no cuenta con una sala de internación, salvo las ampliadas, que habíamos mencionado también. Entonces, eso es muy importante. Y cuanto más avanza su patología, vamos a decir, la capacidad instalada tiene que también ser mejor. Así es. Entonces, volviendo a lo que debería incluir dentro del contexto de lo que estamos conversando, lo que ya dijimos y ya comenzamos, ¿verdad? Sí. Infraestructura. La disponibilidad de instalaciones físicas que tiene que ver específicamente con el edificio, los consultorios, salas de cirugía, camas, etcétera, ¿verdad? Así mismo. Que es lo que vamos a ir describiendo en cada uno de los niveles. El equipamiento y tecnología, la maquinaria, los equipos médicos, sistemas informáticos y otras tecnologías necesarias para la prestación de servicios. Probablemente, digamos, en el contexto de una unidad de salud de la familia, allí el mínimo acto es una consulta en la cual el paciente es atendido por un personal de salud, en las cuales, digamos, ahí no se necesita más allá de la presencia del mismo, y que hoy en día, inclusive, ya que después en capítulos posteriores vamos a hablar de la telemedicina, en las cuales no está presente el médico interactuando de persona a persona, sino a través de un sistema, generalmente de cámaras y a distancia. Bueno, entonces esto sí, vamos a verlo para después. Los recursos humanos, el personal de salud, desde médicos hasta generales hasta especialistas,
y el personal de apoyo necesario para operar para la realización de los servicios. Claro. Y cuando mencionas el tema de personal de apoyo, todas aquellas personas que trabajan dentro de una unidad de salud, la familia, un hospital, que no tengan, vamos a decir, una preparación relacionada con salud, ¿verdad? O sea, no médico, no enfermera. Personal ¿verdad? administrativo. Por lo general es el personal de apoyo, Sí. vamos a decir, de limpieza, puede ser también el personal administrativo, como estás mencionando, porque en realidad cuando vemos en su versión mínima, vamos a decir, la unidad de salud, la familia, vemos un grupo de personas que están trabajando para la salud, ¿verdad? Porque muchas veces no le damos mucho valor al personal administrativo, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, la gestión de ellos facilita el trabajo del equipo de salud. Tal cual, sí. ¿Verdad? Básicamente es así, o sea, un recetario médico que ellos preparan, eso es algo que no prepara el médico, prepara el personal administrativo, vamos a decirlo así. Correcto. Y todas las gestiones relacionadas a cobro de sueldos, a compra de medicamentos, todo hace el personal administrativo, que es un vamos a decir, un personal que de repente puede ser un poco olvidado, porque cuando hablamos de salud parece que solamente médicos, enfermeras, obstetras existen. Sin embargo, el personal administrativo es un eslabón muy importante dentro de la cadena. Dentro del contexto del apoyo, ¿no? Así mismo. Y después, obviamente, está la forma de resolver el problema. Si es un problema de salud, la facilitación del acceso a los medicamentos, ¿no? Así mismo. Vamos a hablar, Víctor, del primer nivel de atención, que es lo más básico, ¿no? Así mismo es. Y es prácticamente cómo comienza todo lo que es la atención en salud. Exacto. La puerta de entrada al sistema. Por eso es interesante comenzar desde ahí, ¿verdad? Exacto. Y la unidad de salud de la familia pasa a ser, dentro del contexto de la atención primaria de salud, la primera opción y la que no necesita de muchos recursos edilicios, personal, etcétera, a los efectos de realizar ese servicio de salud, ¿no? Así mismo es. Si consideramos que la estrategia de atención primaria establece justamente llegar a la consulta antes de que la patología que tenga una persona se complique, ¿verdad? Entonces, todo lo que se refiere al tema de la promoción, de la prevención, de la educación misma, eso ayuda mucho para todo lo relacionado con el tema de la salud. Prevenir siempre va a ser mucho mejor, ¿verdad? Que curar, como se suele decir. Y la unidad de salud de la familia, justamente por eso es la puerta de entrada al sistema. Porque ahí se puede tener vamos a decir, la unidad básica, lo que necesitamos básicamente para poder consultar, siempre y cuando lleguemos antes que la patología se complique. Correcto, sí. Inclusive en ese contexto de la prevención y de las consultas se puede hacer domiciliariamente inclusive, ¿no? Así mismo. Pero cuando, digamos, no estamos en esa circunstancia, que la dolencia ya está presente, ya genera síntomas, entonces sí se ve en la necesidad de acudir a un servicio de salud y en ese sentido la unidad de salud de la familia sí pasa a ser digamos, el primer eslabón dentro de un contexto de varios eslabones en las cuales se realiza lo más básico, que es una consulta médica en la cual el paciente se encuentra, digamos, consultando con una persona de servicio de salud. Que puede ser una consulta médica con el médico o algún procedimiento de enfermería, como es, por ejemplo, la medición del pulso, la toma de presión arterial, que no necesariamente es digamos, que debe ser realizado por el médico, ¿no? Así mismo es, o sea, las curaciones también. Las curaciones de las heridas operatorias. De las heridas. Sí. Y esa parte importante del trabajo que hace la unidad de salud de la familia, así como mencionaste en el caso en que incluso sea necesario la visita domiciliaria, ¿verdad? Es parte de la gestión que realiza la unidad de salud de la familia. Por lo tanto, o sea, como mencionaste en el primer bloque, habías mencionado, la estructura edilicia no tiene que tener una conformación demasiado grande, vamos a decirlo así. Está estructurado específicamente como para albergar a la cantidad de usuarios que puedan llegar a acudir
y la infraestructura en sí está conformada como para la atención Primaria. primaria. ¿Qué es lo que, exacto, que es lo mínimo, lo básico. Así mismo. Entonces, para este servicio, como vemos en la lámina, entonces la atención, información, la admisión del usuario, siempre recordar que en los servicios de salud, como vemos allí, hay un área de admisión, ¿no? Y luego nos vamos a la columna de los recursos humanos de acuerdo a la infraestructura, el personal de salud polivalente y el equipamiento. Debería disponer en cuanto a la infraestructura un área funcional de espera, atención al usuario debidamente equipado con mobiliarios, equipos informáticos, redes, sistemas integrados de información y servicios de Internet. Aquí sí, digamos que ya se incorpora los servicios de Internet como algo que debería ser ofrecido en los servicios de salud, en las infraestructuras que ofrecen servicios de salud, ¿no? Claro, o sea, si vamos un poco para atrás en el tiempo, recordaremos que todos los servicios de salud contaban sí con un área de admisión, pero por lo general las personas que iban a solicitar la consulta eran registrados a través de una hoja, ¿verdad? Una ficha, vamos a decir, de admisión. Era todo de papel. Todo era prácticamente de papel, ¿verdad? Entonces, ahora con la tecnología que avanzó también a grandes pasos, vamos a decirlo así, nosotros no estamos ajenos a ellos, y con la instalación del sistema GIS, que es un sistema que hoy por hoy es nacional, habíamos mencionado en capítulos anteriores también, la existencia de computadoras, la existencia de, vamos a decir, del Internet, como mencionaste, es más que necesaria, ¿verdad? Yeah. Facilita muchísimo el trabajo del profesional médico, del profesional de admisión, también facilita mucho la comunicación de la población con los servicios, porque se pueden hacer agendamientos sin necesidad de estar haciendo largas colas de espera como anteriormente se tenía. Sí, tal cual. Y entonces, en cuanto a las funciones mismas, tiene un horario establecido en la cual no hay una necesidad que funcione las 24 horas. Claro, porque la estructura en sí está determinada de esa forma. O sea, es decir, la estructura edilicia del primer nivel de atención, estamos hablando del modelo estándar, vamos a decir, no permite la internación de un paciente, por ejemplo. Entonces, o sea, no hay una necesidad de internación a ese nivel. Y al no haber una internación, la cobertura laboral, vamos a decir, no supera las 8 horas o las 12 horas, vamos a decir. Como no hay internación, entonces no necesita permanecer 24 horas, como sí ocurre, por ejemplo, con un hospital distrital, un regional o un hospital de cuarto nivel, ¿verdad? Correcto. Ahora, otros servicios que sí vemos que se realizan en este nivel de atención es la vacunación, para lo cual sí las licenciadas de enfermería o licenciadas de obstetricia, también los técnicos de enfermería y obstetricia son los que, digamos, realizan las labores inherentes a la vacunación en sí y al resto de las actividades propias de ellas, ¿no? Así mismo, o sea, vacunación es una, vamos a decir, una estrategia, porque es una estrategia, ¿verdad? Y es transversal a todos, a todos los niveles, ¿verdad? Sabemos que lo que debe haber disponibilidad de vacunas en todas las unidades de salud de la familia. En todas las unidades de salud de la familia, la prevención primaria está representada por las vacunas, ¿verdad? Y existen en todos los niveles. Por ejemplo, un hospital de tercer o cuarto nivel que tiene un parto, los que tienen parto, por ejemplo, ya sea en cesárea o parto normal, por decirlo así, sí o sí el niño, antes de salir, recién nacido, antes de salir de esa institución, tiene que recibir vacuna. Por lo tanto, en todos los niveles lo que se refiere a vacunación se tiene. Iniciando desde lo que es el primer nivel de atención, ¿verdad? Perfecto. Seguimos en la siguiente lámina, vemos que hay un sistema de preconsulta. Generalmente el preconsulta ya son las mediciones de los signos vitales por parte de enfermería. Medición del pulso, presión arterial, temperatura, peso, etcétera. Y en cuanto a la consulta ambulatoria de controles, que son los que habitualmente, digamos que son los servicios mínimos que se hacen en este nivel, ¿no? Claro. Por lo tanto, no necesitamos de una mayor infraestructura que lo mínimo
para la realización de dichos actos, ¿no? Sí, asimismo, por ejemplo, hablando propiamente dicho de lo que es preconsulta, así estabas mencionando el tema de peso, estatura, hay también ciertas cosas que ya se avanzan, como por ejemplo el índice de masa corporal, vamos a decir, el desarrollo del niño, se puede considerar también el tema si está con una obesidad o tiene bajo peso, o sea, es el primer control que se realiza a la persona que consulta, se hace ya en la parte de preconsulta, que es sumamente importante. También le nutre de datos al profesional, vamos a decir, en relación a esto que te había mencionado. O sea, si un bebé consulta al servicio, si está con sobrepeso, si está con bajo peso, ya le sirven esos datos que se toman en la preconsulta para que el médico ya pueda iniciar su tratamiento en la necesidad, ¿verdad? Y en lo que corresponde a consultas ambulatorias, o sea, nosotros le denominamos ambulatorio, aparentemente es un término que podría ser afuera, ¿verdad? Sí. Pero en este caso, ambulatoria se refiere al hecho de que no se asocia con la internación propiamente. Correcto. Ambulatorio son las dos áreas, existen dos áreas que es ambulatorio, vamos a decir así, urgencias. Sí. Y la parte de consultorio externo, que la mayoría conoce, o consultorio ambulatorio como se conoce también, ¿verdad? Entendiendo que las consultas ambulatoriales en general se marca un turno o se reserva, o dependiendo de los sistemas es por orden de llegada, y bueno, esa es la organización propia de cada servicio de salud que otorga dicha prestación, ¿no? Claro. Y en este primer nivel, vamos a decir, la parte ambulatoria está desarrollada por el equipo de enfermería, de obstetricia y el profesional médico, ¿verdad? O sea, por lo general, en el caso de la unidad de salud de la familia, o sea, en ese lugar no se hace un agendamiento, salvo que el médico le cite a un paciente para una reconsulta, vamos a decir, después de unos días para evaluar la situación de su salud, ¿verdad? Es diferente, pero el agendamiento propiamente dicho aparece más bien en el segundo y el tercer. En este nivel no hay necesidad de marcar una consulta. Puede acudir de forma espontánea, entendiendo que si ya tiene un problema de mayor porte que requiera en la consulta, bueno, desde ahí se hace el diagnóstico o la necesidad de la realización de métodos auxiliares de diagnóstico, se lo deriva al siguiente nivel, ¿no? Así mismo, sí, así mismo. O sea, esa es la ventaja de acudir a la unidad de salud de la familia cuando el proceso se inicia, ¿verdad? Porque como mencionaste hace un rato, ¿verdad? La educación es parte vamos a decir, la educación para la salud también es parte del trabajo de la unidad de salud de la familia, que a pesar de que uno podría considerar que no es consulta, sin embargo es muy importante porque todo lo referente a su salud se maneja y se basa en lo que es la promoción de la salud. Ahora, obviamente, debe contar como todo servicio de salud de sus áreas de farmacia, de almacenamiento de insumos y demás. Y hoy en día, por lo que ya habías mencionado previamente de sistemas informáticos, ¿cómo estamos con la implementación de lo que se llama hoy en día receta electrónica? Que el médico lo hace desde el consultorio para que sin necesidad de que la receta lo haga a mano y lo haga en el sistema informático y lo retire desde la farmacia. Bueno, ¿Cómo estamos con eso? Desde la implementación del sistema GIS se avanzó muchísimo en eso. O sea, hay una comunicación entre lo que es vamos a decir, la computadora que se encuentra en el área de obstetricia o en el área médica, vamos a decir, en el consultorio, tienen una conexión directa con lo que es la farmacia social de la unidad en este caso, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento se carga el dato dentro del sistema y la receta ya se genera automáticamente en la farmacia para poder retirar sus medicamentos. Perfecto. Por lo tanto, el médico no necesita anotar en un papel. Volver a escribir. O sea, solamente cargan en el sistema informático. Lo que es un avance gigantesco para lo que es salud. Ya estamos tratando de eliminar lo que es papeles, ¿verdad? Y eso, el paciente
que acude a una unidad de salud de la familia, consulta con el médico genera una receta, ¿verdad? Electrónica, por cierto, retira su medicamento de la farmacia, de la unidad de salud de la familia o cualquier otro nivel, ¿verdad? Y lo que se le entrega, sí se le entrega el papel todavía, es, vamos a decir, la indicación. La indicación de cómo cumplir. Cómo tomar los medicamentos que le recetó el profesional. Cómo cumplir la medicación que se le otorga. Así mismo. Entiendo. Hablamos de lo que es laboratorio, porque en algunas unidades de salud familiar... ¿En algunas? ¿En las básicas estándar también? No. Ya. Ahí ya son las ampliadas. Claro, en las ampliadas y las de, vamos a decir, de horario extendido también, ¿verdad? Sí. Tiene un laboratorio, ¿verdad? Y otra función que realiza este equipo prácticamente son las actividades comunitarias, ¿verdad? Okay. Que es todo lo relacionado a promoción, prevención, educación. Sí. En el caso de la unidad de salud de la familia hay los clubs de embarazadas. Sí. O sea, es un conjunto de prestaciones no relacionadas ni con la estructura física ni con la atención en sí, pero es todo lo referente a la promoción, la prevención y la educación. Correcto. ¿Verdad? Ok. Eso es lo referente al primer nivel. Claro, pero que no necesariamente hay una necesidad de otorgar dichos servicios dentro mismo de la instalación. Así es. Así mismo. Okay. Y todo este trabajo se realiza en base a un cronograma. Ajá. O sea, y todos tienen el mismo, digamos, todas las unidades de salud cumplen con, digamos, los clubes en general, clubes de embarazados, seguimiento de pacientes recién nacidos, no sé, todas aquellas, o son, digamos, pueden ser originarias de acuerdo a un equipo de trabajo diferenciado en algún lugar que le parece a ese equipo de trabajo que puede realizar tales, o siguen un delineamiento previo. Hay un delineamiento previo. Okay. O sea, no hay mucho margen de iniciativas. O sea, ellos tienen vamos a decir, una lista de actividades que sí o sí tienen que realizar. Actividades mixtas, básicas. Fuera de lo que es la atención propiamente dicha, ¿verdad? Okay. O sea, todo lo que estuvimos mencionando, el club de madres, vamos a decir, los atiguazú, así se llaman las reuniones con la comunidad, ¿verdad? Para escuchar sus necesidades y para transmitir informaciones relacionadas con la promoción, la prevención que siempre estoy mencionando, ¿verdad? Todo eso está establecido dentro de lo que es el cronograma de trabajo que tiene que realizar el personal que trabaja en la unidad de salud de la familia. En algunos casos es el médico, en algunos casos son las licenciadas en enfermería, en obstetricia o el personal de apoyo, en este caso los agentes comunitarios. Y a nivel, haciendo ya un análisis de los años que estamos implementando, ¿cuál es tu percepción en cuanto a, si bien es cierto ya habíamos conversado, pero para incentivar la consulta con las unidades de salud de familia, ¿cuál es tu percepción de cómo está instalado esto? Y realmente en todo lo que se refiere a, vamos a decir, a la estrategia en sí, ¿verdad? Como, por decirlo así, el paraguayo siempre estuvo acostumbrado a las consultas tardías en todo lo que se refiere a salud. Hoy por hoy, en especial en aquellas patologías crónicas como la diabetes, la hipertensión, como el ministerio provee los medicamentos para todos estos usuarios con esas afecciones, ¿verdad? Facilita en cierto modo la posibilidad de evaluarlos, ¿verdad? Constantemente, y también le motiva, con la gratuidad de los medicamentos que se entregan, vamos a decir, motiva a los ciudadanos a consultar previamente. Estamos mucho mejor entonces. Estamos cambiando la idiosincrasia del paraguayo, ¿verdad? Y estamos realmente consiguiendo avances en relación al tema del cuidado. El ejemplo vivo de eso es el aumento de la expectativa de vida al nacer. Bueno, Víctor, te agradezco una vez más por el programa del día de hoy y a la teleaudiencia por acompañarnos
ya que nuestra idea, nuestra función como, digamos, médicos y en particular este programa es transmitir lo que normalmente venimos haciendo y por sobre todo que la ciudadanía aprenda y conozca hacia dónde acudir en cuanto a algún problema de salud y requiera una consulta en un servicio del Ministerio de Salud. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos oportunamente en otro programa.